¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos a este nuevo episodio de el espacio donde los fanáticos del deporte tomamos la palabra, analistas de tribuna, junto a un servidor, Miguel Romero, acompañado de mi amigo Eliezer López. Eliezer, ¿cómo estás? Hola Miguel, ¿qué tal? Un saludo para ti y para todas las personas que nos ven. Como siempre, invitarlas a que se suman al proyecto, que le den a la campanita de notificaciones, que se suscriban y por supuesto que nos sigan en nuestras redes sociales, tanto en Instagram como en X, porque vamos a estar subiendo mucho contenido, sobre todo ahorita que vienen los Juegos Olímpicos, así que estén pendientes y bueno, gracias a todos por sumarse, ¿no?, al proyecto. Sí, nuevamente la invitación a que se unan a nuestra comunidad, que nos sigan en Instagram, que nos sigan en X, que se suscriban y que estén al tanto porque bien, todavía queda mucho deporte por delante y vamos a estar allí dando todas las informaciones, como bien lo decías tú, con los Juegos Olímpicos. Pero ya, cerrando el protocolo, damos la voz de Play Ball. Hoy vamos a hablar de un tema ya un poco extradeportivo, un tema ahí que se nos ocurrió, ¿no? Sobre todo en estos últimos días que ocurrió la final de la Eurocopa, como bien sabemos, ganó España, le ganó a Inglaterra que está integrada por Harry Kane, que como sabemos Harry Kane, con esta mala racha de los títulos, que todavía no suma su primer título colectivo en su carrera. Y es un tema porque, a ver, entra el debate, ¿no? El tema de que estos reyes sin corona, que siempre están en los deportes en conjunto, ¿no? Y genera mucho debate por el tema de que, a ver, siempre, digamos, está esa esquinita de algunos deportistas, ¿no? Que en su carrera han destacado, han mostrado buenos números, han mostrado un buen desempeño a nivel deportivo, a nivel individual, pero siempre está, digamos, esa cereza del pastel, ¿no? Que no pudieron colocar, que es el de ganar el título colectivo. Pasa en el fútbol, pasa en otros deportes. Hoy vamos a hablar un poco de algunos de esos casos y debatir, ¿no? Porque a veces está el debate de qué tan importante es un título colectivo para reconocer la carrera individual de un atleta, ¿no? Y hoy vamos a hablar un poco de ese tema. A ver, Eliezer, ¿algo que quieras agregar en esta introducción? Bueno, que como siempre es un tema bastante polémico porque hay muchas opiniones al respecto y claro, lo que es el ejemplo de Harry Kane, bueno, que mencionaste, el más reciente y que sí, es activo, ¿no? Porque en teoría incluso selecciones, pero bueno, es un tema muy complicado, quizás tengamos opiniones distintas, pero la verdad es que vale la pena debatir. Sí, pero primero hay que hablar de obviamente está el fútbol, está el béisbol, está el baloncesto, entra también quizás el fútbol americano, por así decirlo, y hay muchos casos, pero algo que diferencia un poco el fútbol con los otros tres deportes que mencioné es que el fútbol es un poco más global, hay muchas ligas, hay muchas competencias, a veces digamos que si bien se concentran en más importantes que digamos las cinco mejores ligas de Europa, pero siempre está hay como que más áreas en que aborda, mientras que en el fútbol americano se concentra en una sola liga, en las grandes ligas, la MLB, la NBA y la NFL, por así decirlo. Por lo tanto, está esa gran diferencia. ¿Y por qué digo esto? Porque, a ver, en el fútbol, si no ganas en una liga, puedes ganarla en otra. Si no ganas un torneo, puedes ganarla en otro. En el caso de los otros deportes, o ganas aquí, si, bueno, repito, hay otras ligas, están las grandes ligas, están las ligas nacionales, por ejemplo, aquí en Venezuela, tanto en baloncesto como en béisbol, pero sin, tiene mucho más peso allá que son, digamos, las grandes ligas, la más importante. Y esa es un poco la diferencia que hay entre el fútbol y estos tres deportes, ¿no? A ver, ¿qué quieres agregar tú allí? Este es como que el primer este, punto que hay que acotar aquí en este tema, ¿no? Sí, que evidentemente cada deporte es distinto y tiene sus exigencias, pero vale la pena recordar de que, bueno, el fútbol son muchas competencias, ¿no? Como decías tú, por lo menos en grandes ligas, el objetivo es solo uno, que es ganar la Serie Mundial. En cambio, en fútbol, bueno, una temporada puedes ganar la Liga, puedes ganar la Copa, puedes ganar la Champions League, ¿no? O incluso si estamos en año de Mundial, puedes ganar la Copa del Mundo, incluso Copa América, Eurocopa, que son torneos Cualquier torneo de selección. es, exacto, son, pero digamos prestigiosos, ¿no? Que sea de importancia en comparación a los jugadores, ¿no? De lo que se espera que triunfen. Entonces, es importante hacer esa salvedad de que el fútbol tiene, digamos, muchas más oportunidades de ganar títulos y quizás se les juzga más justamente a los futbolistas por esa misma razón. Sí, porque si algo
está la diferencia, es que, por ejemplo, cuando se le da un MVP en béisbol a los jugadores, primero tomemos en cuenta que las votaciones se hacen ya el día después que termine la temporada regular, ¿no? Sí, tomando en cuenta eso. Y normalmente vemos casos que a veces incluso hasta hay, digamos, los tres finalistas, los tres nominados, porque incluso está la votación, ya tenemos un ganador, pero lo van a conocer ya más adelante que termina la temporada, y se van a conocer los finalistas, los tres más votados, el próximo ganador, pero pasa esto, ¿no? No esperan a que termine la temporada, ¿no? Que se entregue el trofeo, sino apenas termine la temporada regular, ya están dando las votaciones. Es un formato distinto, eso hay que darlo con respecto al fútbol, pero están las votaciones. Incluso vemos que están los tres finalistas, puede ser hasta jugadores. Creo que en 2021 pasó, creo que no sé si era por la americana o por la nacional. Los nominados eran jugadores que sus equipos no habían clasificado a postemporada. Tomen en cuenta eso, ¿no? El tema de que se toma mucho en cuenta los números y no el desempeño individual. Nombrando algunos casos, en el béisbol, baloncesto, fútbol americano, voy a estar por el béisbol y por el fútbol americano. Empecemos por el béisbol. Tenemos a peloteros como Barry Bonds, 7 veces ganador del MVP, ya olvidémonos un poco de las polémicas, pero 7 veces el jugador con más MVP de por vida, con 7. Tenemos a un Ken Griffey Jr., que marcó una época, fue un jugador incluso hasta revolucionario, nunca. Y tenemos a Mike Trout, tenemos de momento, digamos, también podemos nombrar a Shohei Ohtani, tenemos varios, pero estoy nombrando jugadores que, si bien marcaron una época, son emblemas de este deporte, del béisbol, nunca ganaron una serie mundial. Por ir al fútbol americano, vámonos por la posición más importante del deporte, que es la de mariscal de campo. Está un nombre que destaca, que es la de, voy a decir su nombre completo porque vale la pena, Daniel Constantine Marino, Dan Marino, ¿no? Mejor conocido. Es un mariscal de campo que para la época se consideró el mejor de la historia. Incluso Joe Montana, que digamos es contemporáneo con él y que antes de que Tom Brady apareciera, también era considerado el mejor de la historia. Joe Montana, para los que no sepan, compartía con Terry Bradshaw el récord de los mariscales de campo con más Super Bowl, con 4 cada uno, hasta que apareció Tom Brady. Y bueno, fuera de serie, ya sabemos que esos 7 Super Bowl, digamos un récord imposible de romper. Pero Daniel Constantine Marino, Dan Marino, si vemos los números individuales, incluso los récords de por vida, está como mínimo en el top 10 de pases completos, touchdown por pase, yardas por pase, y estoy hablando de por vida. Y es un tipo que creo que en 5 temporadas fue el líder en yardas por pase, en 3 temporadas fue líder en touchdown por pase, incluso creo que por victorias como mariscal de campo está allí. Entonces, son los números de Dan Marino, que nunca ganó un Super Bowl, solo jugó uno, que lo perdió contra Joe Montana. Incluso Joe Montana en una entrevista decía que para él el mejor mariscal de campo de la historia era Dan Marino. Y volviendo a otra posición, por nombrar, bueno, en otra posición, porque sabemos que la NFL, ahí en las posiciones se cumple cada rol, está el mariscal de campo, está el corredor, está el receptor, y también los roles en la defensa. Y en otra posición, vámonos con la de corredor. Hay un corredor, Barry Sanders, que por no decir que es el mejor de la historia, es uno de los mejores, pero nunca ganó un Super Bowl, nunca jugó un Super Bowl, tomando en cuenta que jugó con los Detroit Lions, ¿no? Este equipo que durante varias épocas, bueno, no levanta, y que en esta última temporada ha tenido de las mejores en sus últimos años, pero es decir, son jugadores que destacan, que si bien no ganaron el Super Bowl, destacan sobre todo el hecho de que sus números hablan por ellos, hablan por sí solos. Y algo muy importante, los títulos se ganan en equipos y no solo en este tipo de deportes. Y esa es, digamos, una crítica que tengo por el tema. A ver, dejo hablar a ti antes de que siga. No, sí, bueno, una lista muy interesante. Por lo menos en béisbol está también Ted Williams, ¿no? Uno de los grandes peloteros de la historia. Víctima quizás de la maldición del Bambino, ¿no? Con los Medias Rojas de Boston. Pero sí, son increíbles jugadores. Bueno, por sumar otros deportes en la NBA, ¿no? Está por lo menos Charles Barkley, John Stockton, uno de los mejores asistidores de la NBA con los Utah Jazz, Patrick Ewing, leyenda de los Knicks, incluso Allen Iverson, ¿no? Que brilló en los 2000, son algunos de las estrellas. Ciertamente, a veces el deporte es injusto porque estas estrellas
merecerían muchos títulos. Si lo vemos por su talento, deberían ser de los máximos ganadores en cuanto a trofeos importantes, que son los anillos de NBA o los campeonatos de Serie Mundial. Pero ciertamente yo creo que cuando tú los comparas, sabemos que las comparaciones son odiosas, pero con las máximas estrellas de sus deportes, en el caso de la NBA, Michael Jordan o LeBron James, ahí es donde pesa el no tener el título, el anillo. A mí me parece, o sea, desde mi punto de vista, ¿no? Sé que tú tienes quizás otro, pero yo creo que evidentemente entran, digamos, al Salón de la Fama de los mejores jugadores de la historia. Eso no se le puede decir, sería irrespetuoso decir que no. Pero cuando ya tú lo pones en comparación con otros jugadores, ahí es donde pesa, digamos, la grandeza de uno por encima de la otra. A mí me parece que es así, por lo menos al momento de desempatar quién es mejor. Yo voy a continuar con lo que venía diciendo, porque iba a pasar por el fútbol, porque ahí voy para allá con el tema de los títulos. Algo que se critica bastante con el Balón de Oro, cuando se entrega el Balón de Oro, un premio individual y toman en cuenta demasiado los logros colectivos que ha hecho un jugador, ¿no? Es la crítica, incluso creo que para los últimos años cambiaron las reglas del balón para la entrega, ¿no? O no sé si era para el FIFA de vez, que tomen más en cuenta los números, las estadísticas, el desempeño individual y dejen de un lado el premio colectivo, ¿no? Y eso es lo que se critica, incluso yo mismo critico, ¿no? Porque a veces se dice hoy en día, no voy a decir que, a ver, no es del no es ni que tuvo una mala temporada ni que no lo merezca, pero están el debate de que, por ejemplo, en aquel año, en el 2021, que Jorginho merecía el Balón de Oro porque ganó Copa y Champions, que lo digan y que hoy en día digan que él merece Carvajal porque ganó Champions y Eurocopa, o que en su época decían que no, que el Balón de Oro en 2014 lo merecía Sami Khedira, todo esto, lo demás, no, a ver, es un premio individual y creo que esto es una crítica para el Balón de Oro que yo siempre hago, o sea, tomen en cuenta el premio individual. Ahora, lo difícil aquí, lo decíamos al principio, el fútbol es un deporte más global, hay más torneos, cada torneo tiene un nivel distinto, pues incluso el tema de que se critica que solo se lo dan a los delanteros, a los mediocampistas, a veces dejan fuera a los porteros, a los defensas, otra historia, pero es la parte, digamos, injusta del tema de cómo se maneja el fútbol al momento de premiar un desempeño individual, y es por eso que, comparando otra vez con el béisbol, para el Salón de la Fama no pesa mucho la Serie Mundial para entrar para un jugador. Ser electo al Salón de la Fama, la Serie Mundial pasa por segundo plano. Nombrábamos a Ken Griffey Jr., un Salón de la Fama, nombrábamos a otros salones de la fama que no ganaron Serie Mundial. Pero a ver, si te nombro a jugadores como Jorge Posada, que formó parte de esa dinastía de los Yankees en los 90 y principios de los 2000, Posada no entró al Salón de la Fama, no fue electo, incluso creo que en su primer año quedó fuera de las papeletas, ¿no? Entonces diga, y ve la diferencia, y otra diferencia, a ver, ¿cómo tú vas a comparar a un jugador como Harry Kane, que nunca ha ganado un título, pero si te nombro a un jugador que no fue clave que tiene un palmarés envidiable, pero brilló por su ausencia, por un ejemplo, digamos, el tercer portero del Barcelona cuando ganaron el triplete, ¿no? Este último triplete en 2015. La histórica de Álvaro Arbeloa. O Arbeloa, ahí voy. Entonces, digamos, a ver, vas a decirme que Arbeloa fue mucho mejor jugador que Harry Kane porque ganó más títulos y porque no, Harry Kane es un jugador que uno de los mejores delanteros de esta generación, goleador en varios torneos, goleador en un año calendario superando a Messi y a Cristiano. Entonces, si vamos a criticar, esto es un poco esto se fue por ser abogado de Harry Kane, pero no hay que desmeritar la carrera de Harry Kane porque no levanta un título, ¿no? Es la parte injusta que a veces suele ser este deporte como es el fútbol. Y por esta veces digo que el béisbol a veces suele ser más justo a la hora de, incluso el fútbol americano, incluso en la NBA, al momento de reconocer a estos jugadores, porque fíjate que entregan el MVP, ya eligen al MVP antes de que conozcamos al campeón, ¿no? Sí. Sin embargo, a veces hay polémica, recuerdo, creo que fue en 2022, si se lo dan a Shohei Ohtani, el MVP, o a Vladimir Guerrero en ese momento, 2021. Aunque Vladimir Guerrero Jr., por supuesto, aunque Toronto estaba en posiciones de clasificación y los Angels no, y estaba esa polémica, ¿no?
sabemos en el béisbol siempre está esa polémica, lo mismo con Mike Trout, digamos que, bueno, siempre estaba ese debate, ¿no? Si darle el MVP, eh, pero sí, o sea, sí coincido contigo, evidentemente no hay comparación entre un Harry Kane y un jugador que la verdad no aporte tanto para su equipo, pero no sé, yo creo que, o sea, sí me queda esa espina de decir estos jugadores fueron increíbles. Evidentemente no se puede criticar a jugadores como Ichiro Suzuki, ¿no? Con los Marineros de Seattle, que fue una estrella, uno de mis peloteros favoritos, pero que no ganó Serie Mundial. O sea, sería irrespetuoso, pero sí queda como esa espinita de estos jugadores, Ichiro está en el club de no, los 3000 hits. Eso es mérito para traer al Salón de la Fama. no, y claro, evidentemente, es que todos estos jugadores son increíbles. Yo lo que digo es que ya dentro de ese salón, Poco al Salón de la Fama. Beltré nunca ganó Serie Mundial, jugó 2, perdió 2, pero acaba de entrar al Salón de la Fama. A ver, sí, no, pero o sea, yo también creo, o sea, por lo menos se me viene a la mente la comparación, digamos, entre Harry Kane y Kylian Mbappé. Francia jugaba horrible en la final del 2022 y él mismo hizo su aporte y empató el juego básicamente él, ¿no? Este jugador, Harry Kane, ha jugado varias finales y ha desaparecido. Entonces, yo creo que ahí sí hay, digamos, en el caso específico de Harry Kane, que sabemos que Inglaterra juega horrible, pero Francia no es que lo haya hecho mejor en su momento. Yo creo que ahí, digamos, sí puede ser criticable, ¿no? O sea, este jugador que aparezca, digamos, en grandes momentos, quizás es otro tema, pero sí me parece que tienes que aportar, no sé, para tu equipo. También es la ambición de salir de tu equipo para buscar encontrar cabida en otro club, ¿no? Yo creo que eso también podría decirse, o sea, jugadores que quizás están enamorados de un equipo y buscar, ¿no? Es un tema, yo no sé, yo creo que entraste, sí hace falta. ¿Mm? entraste en unas aguas que vale la pena nombrar. Decías el hecho de que, a ver, que desaparecían como que por mayor parte del torneo y en la fase más importante aparecían. Esto también Claro, es no, otra crítica que yo hago con el tema Haaland. Se le criticó a Haaland porque Haaland, que tuvo la temporada pasada un temporadón, o sea, los goles que hacía, creo que rompió el récord en la Premier League, si no me equivoco. Y para mí, Haaland merecía el Balón de Oro el año pasado, ¿no? Debo decirlo. Lo otro, le hacían mucha crítica porque desapareció en las semifinales de Champions, desapareció en la final, pero ¿cómo me vas a decir tú que alguien que fue goleador en Premier League, fue goleador en Champions, no merece el premio porque desapareció, y más aún cuando su equipo ganó, ya que toman le dan mucha importancia al título colectivo, ¿no? Ese es otro tema allí. bueno, Creo que también es bueno debatir eso, pero mira, ¿ah? ahora pasemos del fútbol al béisbol. Cuando un equipo entró a la postemporada ya en las últimas semanas y termina teniendo una postemporada tremenda porque, bueno, la experiencia, pues, digamos unos Astros de Houston, por ejemplo, ¿no? Que la temporada pasada incluso les costó en la última semana, en el último día, llevarse ese banderín de la División Oeste. Y los Astros de Houston, cuando llegue la postemporada, se crecen. Digamos, por ejemplo, Jeremy Peña, cuando los Astros ganaron su última Serie Mundial, Jeremy Peña, digamos, a ver, en su calidad de digamos, novato, que subió apenas de ligas menores en esa temporada, tuvo una postemporada increíble, fue MVP de la serie de campeonato, MVP de la Serie Mundial, pero, a ver, si no jugó, no fue protagonista en mayor parte de la temporada regular, pero apareció en la postemporada, no es por decir que, no, denle el MVP porque apareció en el más importante. No es lo que opino yo, porque yo prefiero, a ver, destacaste digamos, en el 90% de la temporada, pero no apareciste en el último 10%, no creo que en ese 10% no creo que sea mérito para desconocer tu desempeño. O sea, en eso coincido contigo, pero, o sea, lo que me pasa es que, por lo menos Mike Trout, ¿no? Que muchos es el mejor pelotero. ¿Cuántas veces lo vimos en situaciones importantes con los Angels? Ninguna. Creo que, o sea, muy pocas veces avanzó a playoff, ¿no? No recuerdo, o creo que nunca. Pero, o sea, el mejor jugador del béisbol
y no brilla en lugares importantes, a mí Repito, eso es lo que te digo. repito, el béisbol es un deporte en equipo. Títulos se ganan en campeonato. No puedes Pero, esperar que los Angels, y miren a Shohei Ohtani en sus últimas temporadas con los Angels, pero ¿qué hizo ¿no? Otani? Veíamos esos Otani se números fue, que Otani se se fue a fue de los 4, Dodgers. se fue de O 4, sea, 4, no, se fue el partido, tuvo una salida tremenda como lanzador, y entonces y las notas eran como que hoy Shohei Ohtani se fue de 4-4, dio 2 honrones, ponchó a 10 bateadores de Shohei Ohtani. pero por eso, por lo menos Otani tuvo la ambición de salir de un equipo y tratar, ¿no? Lo mismo pasó con Kevin Durant. Kevin Durant lo criticaban porque no ganaba nada en Oklahoma y se fue a los Golden y ganó. Y evidentemente su palmarés creció y quizás fue más reconocido, aunque bueno, sabemos que su Repito, personalidad luego es polémica. los títulos se ganan en equipo. Ahí voy con lo que tú dices, el tema del cambio de ambiente. Los títulos se ganan en equipo. Exactamente, pero también está en la ambición del pelotero en cambiar, o sea, salir del equipo, digamos, mediocre bajo y buscar las maneras de ganar el título. Es como cuando un jugador quiere ir al Real Madrid, lo hace porque sabe que allí puede obtener títulos y con eso más grandeza. Eso es lo que yo digo. Lo mismo pasó con Marco Reus, que es mi jugador favorito, pero se quedó toda su vida en el Borussia Dortmund. Y quizás si se hubiese aceptado la oferta del Real Madrid o de otro equipo, hubiese triunfado más y no hubiese sido reconocido nada más por el fútbol le debe una copa a Marco Reus, le debe una Champions o le debe un Mundial, ¿me entiendes? Yo creo que parte de la fidelidad o digamos la mediocridad en quedarse en un club que no compite, porque si tú me dices que por lo menos llegaste a la final varias veces y luchaste, bueno, quizás, pero es que hay muchos jugadores que destacan en temporada regular, pero al final no están en batalla por torneo y yo creo que, o sea, ahí es donde yo sí veo como esa crítica a esos jugadores que por lo menos no buscan salir de equipos chicos, pues, o eso es lo que yo digo, pues. Y bajo ese argumento, dirías que nombré a Barry Sanders, que jugó toda su carrera con Detroit. De Detroit sabemos que, a ver, casi tiene una historia trágica en la NFL, pero es uno de los mejores corredores. No voy a decir que es el mejor porque hay otros, e incluso algunos los colocan como el mejor, el mejor de la historia, pero por eso, por no haberse ido de los Detroit Lions o porque Dan Marino decidió quedarse toda su carrera en Miami o yéndonos en el béisbol, incluso en el fútbol, por ejemplo, a ver Totti. A ver, Totti sabemos que ganó sus títulos, pero a ver, si en hipotético caso de que Totti no hubiese ganado nada con la Roma, a ver, vas a desmeritar un poco su carrera por eso, solo porque se quedó en esos suelos. Y repito, los títulos se ganan en equipo, los títulos en deportes en conjunto se ganan en equipo, y yo creo que aquí ya viene más el tema de, a ver, ok, decías tú, ok, depende un poco digamos, la ambición del atleta. Veía yo la serie Receptor que tiene Netflix, me invito a verla. Bueno, que Netflix nos pague la cuña allí más adelante. Pero en esta docuserie veíamos a Devante Adams, uno de los mejores receptores de esta generación, que él jugaba en los empacadores, dejó los empacadores para irse a Las Vegas. Las Vegas no estaba yendo muy bien la última temporada y él ya mostraba su frustración, ¿no? Porque si es verdad, él hacía todo lo posible por el equipo, no es un mal receptor, eso se sabe, se conoce la grandeza de Devante Adams, pero obvio, que también está ese caso, pero que a veces el equipo no te ayuda. A ver, Messi con Argentina o Cristiano con Portugal antes de que ganaran los títulos, ¿no? Pero en el Madrid tiene este equipo, pero en Barcelona tienen a Xavi e Iniesta. Eso Bueno, no el es un fútbol es más mérito para distinto. aquí. Es más distinto, pero pasa en todos los deportes, ¿no? Pasa en todos los deportes Claro, que no. pero por lo menos en Yo también fútbol, no sé, Shohei Ohtani en los Angels. No por eso vamos a quitarle mérito a la grandeza de sus jugadores y no por eso pierden la etiqueta de ser considerados los mejores incluso pueden llegar a ser los mejores de la historia, los mejores de su generación, sin necesidad de llegar a ganar una serie mundial, un Super Bowl, el trofeo Larry O'Brien, o en dado caso en el fútbol, una Copa del Mundo. bueno, o sea, evidentemente yo no puedo, o sea, criticarlos porque ya sería un menosprecio y evidentemente eso no es lo que considero. Pero sí me pasa eso de que, o sea, un título sí evidentemente realza más la grandeza de estos jugadores que evidentemente ya la tienen, por eso son Salón de la Fama y están en los récords históricos, pero
sí le hace falta, porque luego por lo menos en el fútbol es distinto porque uno no elige dónde nace, ¿no? En el caso de Cristiano, bueno, nació en Portugal, que no es una selección competitiva. Sin embargo, consiguió una Eurocopa. Pero, o sea, pero digamos, cuando tú estás en un club, ahí es lo que yo digo, que, o sea, es una historia quizás romántica, permanecer, pero sí vale la pena intentar irte a un proyecto y en el que tú destaques, ¿no? Y donde tú aportes. Bueno, no sé, creo que es un tema muy complicado. O sea, entiendo tu punto de vista. Sí, a mí me hace falta, o quizás que estén dando la batalla allí. eh, pero bueno, por lo menos que estén presentes, porque hay jugadores que no llegan a esas finales y entonces son considerados los mejores, pero nunca llegaron. O no sé, eso es lo que me hace ruido en este tema. Sí, bueno, ya para cerrar, vamos a dar digamos, nuestra sentencia, ¿no? Nuestra última palabra, ya que se nos está acabando el tiempo. A ver, ¿es importante el título para, para decir que tu carrera fue la mejor? Sí, para A mí ver, sí. sí, no lo considero así. Yo creo que los números individuales son los que hablan por quién eres. Entonces yéndonos ahí, digamos, a la universidad, ¿no? Ok, te dieron tu diploma, pero tuviste las notas de 10, ¿no? O en tal caso una persona que era de las mejores, tenía 20 de 20, notas perfectas, pero no pudieron darle el título porque, bueno, en dado caso tuvo que abandonar la carrera. Pero es que haciendo esa Ya. analogía, por lo menos, si tú estás en un trabajo y tú eres el trabajador del mes, el trabajador del año, eres el mejor jugador, pero tu empresa es un fracaso, tú buscas salir de esa empresa, ¿me entiendes? Es lo que yo digo, o sea, tú buscas mejorar y que seas más reconocido. Ese es, digamos, mi punto, por eso es que me hace ruido. Ah, Te doy la razón por ese lado, te doy la razón por ese lado. Sí, pero los números, más que los números y el reconocimiento individual, eh, premios individuales, son los que hablan de si tú fuiste un buen jugador o no. Más allá de si ganaste 10 títulos, ganaste 15. Yo digo que para reconocer, si vamos a comparar dos jugadores, tomemos en cuenta ya los números a nivel individual y que los títulos pasen a segundo plano, que sea la cereza del pastel, ¿no? Que en este caso sería como la pieza ficha para un desempate. Pero esa es mi opinión, esa es mi opinión, esa es mi opinión. Eliezer, bueno, un tema que se puede extender, la verdad que vamos a dar el pitazo final antes que nos tengamos a golpe aquí mismo. Y bueno, no, vale. a ver, seguramente, no, es debate, es un debate de opiniones distintas y respetar la opinión de cada quien a pesar de que Eliezer esté equivocado. No, 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 bueno, no, para continuar, Eliezer, algo que quieras agregar, ¿no? sí, es un tema de nunca acabar. Yo creo que las dos opiniones son válidas, salvo la mía, según Miguel. No, pero sí invitar a todas las personas que dejen en los comentarios qué postura, con qué postura están más de acuerdo, qué piensan ustedes de estos jugadores que, para decir, son estrellas absolutas, pero bueno, hay sus matices, por lo menos yo los veo. Entonces, bueno, escriban en los comentarios y por supuesto, si les gusta el contenido, que se suscriban al canal, que le den like, que se den a la campanita y bueno, que nos sigan en nuestras redes sociales, como siempre, porque esto no para y seguimos subiendo noticias, ¿no? Sí, bueno, ya con eso nosotros nos despedimos. Como siempre, decimos hasta la próxima. Chao. Chao.